Lila Abed, internacionalista, analista, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Lila. ¿Cómo ves lo que da a conocer la Cancillería a través de su comunicado? ¿Qué es lo que sabes tú de esta reunión y de sus eventuales resultados? Lila, me da gusto saludarte. Ana Francisca, como siempre, mucho gusto por estar en tu programa, gracias por la invitación. Pues yo creo que salió este comunicado justo con el propósito del viaje que realizó Roberta Jacobson acompañada de Juan González y Ricardo Zúñiga. Esto viene como un tema de urgencia para el gobierno de Joe Biden ante esta verdadera crisis que se encuentra en la frontera, aunque hasta el momento el gobierno estadounidense se ha negado a calificar lo que es una crisis. Yo creo que también para un poco diferenciar el discurso que utilizó el entonces expresidente Trump en la frontera. Pero este es un tema que es un pilar, es un eje del gobierno de Joe Biden. Hemos visto cómo ha impulsado esta reforma migratoria en el Congreso, que incluida trae $4,000 millones en los próximos 4 años para justo el desarrollo del Triángulo Norte de la región de Centroamérica. Y vemos esta primera reunión de alto nivel como un primer acercamiento para colaborar con las autoridades mexicanas, al igual que con los gobiernos de Centroamérica, porque esta nueva ola de migrantes ha llegado porque creen que con las medidas, con las órdenes ejecutivas y con revertir la política migratoria de Trump, los migrantes creen que sus posibilidades de ingresar a Estados Unidos son mayores, y por eso vemos que la cantidad de personas detenidas desde que inició este año ha incrementado sustancialmente, y es una de las primeras crisis que enfrenta el gobierno de Joe Biden. Ahora, ¿crees tú que haya una verdadera voluntad para ponerle, digamos, dólares a donde están las palabras? Porque pues atender las causas estructurales de la migración, Lila, sabemos, cuesta muchísimo dinero, no es un camino sencillo. Es más, yo creo que pues pocos países o pocas regiones en el mundo han logrado ser exitosos en términos del control migratorio. Es terreno en muchas ocasiones, terreno inexplorado. Y muy sinuoso. ¿Crees que esté la voluntad ahí y crees que esté no nada más la voluntad, sino el dinero para hacerlo? Primero se tiene que aprobar la reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos. Se han aprobado 2 partes de ella. La semana pasada se pasó en la Cámara de Representantes una iniciativa para proteger a los soñadores y a trabajadores en el sector de agricultura en Estados Unidos, pero va a ser muy complicado que los senadores que van a necesitar los demócratas, aunque tienen una mayoría en el Congreso, al menos 10 senadores republicanos para que se apruebe esta reforma. Y debido a que Trump tiene completamente secuestrado el Partido Republicano y van a utilizar la nueva política migratoria de Joe Biden, que para los republicanos es una frontera abierta, sí. Este va a ser su discurso para derrocarlos en las elecciones intermedias del 2022. Por parte del gobierno de Joe Biden, claro que hay una disposición para trabajar y solucionar de fondo los problemas estructurales que impulsan la migración hacia Estados Unidos. Dicho esto no es algo nuevo. Hubo una estrategia que se llamó CARSI, por sus siglas en inglés, con el entonces presidente Obama, y tampoco solucionó el tema de migración. Yo creo que estamos viendo una nueva estrategia que pues posiblemente puede atender las causas de raíz en Centroamérica. Yo creo que sí está a la disposición del gobierno de Joe Biden. Creo que las autoridades mexicanas también están poniendo de su parte. Hemos visto el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera norte y a la frontera sur de México, y también por parte de los gobiernos de Centroamérica. Pero sí creo que va a ser un tema fundamental el que se pueda también enfrentar el tema de gobernanza, Estado de Derecho, la inseguridad, la pobreza, el desarrollo. Pero sin duda van a seguir llegando los migrantes cuando creen que con Joe Biden pues ahora existe grandes posibilidades de ingresar, y yo creo que esto va a ser es una bomba política para el gobierno de Joe Biden, y por eso vemos esta urgencia de esta primera delegación a la región. Claro, porque hoy nos despertábamos, no recuerdo qué periódico lo trae en portada, no estoy segura si es La Jornada, pero lo que resulta como una consecuencia muy directa de todas estas acciones es los migrantes centroamericanos están tratando de entrar por la frontera sur
de México a través de lugares más peligrosos cada vez. ¿Por qué? Pues porque cada vez se encuentran más resistencia, más Guardia Nacional, más migración, etcétera, etcétera. Y está pasando en la frontera sur lo que sucedía hace tiempo en la frontera norte, donde cuando los migrantes mexicanos tenían que tomar caminos terriblemente peligrosos o cada vez más peligrosos por la presencia de la patrulla fronteriza. El costo humanitario de esto, Lila, es brutal y es un costo humanitario que alguien lo tendrá que pagar, ¿no? Alguien lo está pagando. Mira, es brutal y aparte con el tema de la pandemia esto se ha puesto peor. En Estados Unidos, aun cuando Joe Biden ha revertido en gran parte la política migratoria de Trump, mantuvo el título 42 que le dio poderes extraordinarios a la Secretaría de Salud para poder expulsar a los migrantes por el tema del coronavirus y una cuestión de salud pública. Entonces, hay una disposición por parte de Estados Unidos de solucionar esta crisis porque, aparte de ser una bomba política, los albergues, los centros de detención del lado estadounidense están completamente rebasados y los niños, los menores no acompañados viven en unas condiciones deplorables. Cuando son expulsados al lado mexicano, pues los albergues del lado mexicano también no tienen las condiciones para atender a los niños, son sujetos a caer víctimas del crimen organizado, de secuestro, de trata de personas. Entonces, esto es una crisis humanitaria que tampoco le beneficia a México. ¿No? Y creo que aquí es a donde entra el juego de disposición e intereses compartidos que menciona el comunicado de la Cancillería, que creo que es muy acertado, que diga que son intereses compartidos, porque esta crisis pues es una crisis realmente compartida. Y creo que también aquí el nuevo cargamento de vacunas que llegó, si bien es cierto que ambos países desmintieron que una cosa esté relacionada con la otra, pues vimos que desde el anuncio de que se van a enviar las 2.5 o 2.7 millones de las vacunas de AstraZeneca al gobierno mexicano, pues hemos visto mucho movimiento en el rubro migratorio. Entonces, si no están relacionados mínimamente, sí están fluyendo de manera simultánea. Entonces, ahí sí vemos la disposición de ambos gobiernos. Oye, y finalmente te quería preguntar, Lila, sobre este tema. El lunes pasado, la agencia de noticias Reuters publicó una serie de fotos verdaderamente tremendas. Uno pensaría que eran fotos de la época del expresidente Trump, en donde había niños en jaulas acostados en el piso de los lugares, de los centros de detención en Estados Unidos, y resulta que son fotografías de lo que está sucediendo ahora en algunos centros de detención de migrantes, y fueron fotografías entregadas por una persona, un demócrata, el representante Henry Cuellar. ¿Qué es esto? ¿Es fuego amigo? ¿Es parte de la responsabilidad política del propio Henry Cuellar? ¿Cómo lo interpretan allá? Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, el presidente Joe Biden heredó un sistema migratorio roto, en donde el tema de asilo, las peticiones de asilo, las cortes estadounidenses traen un retraso de más de 1 millón de casos, que en México lo conocemos como el Permanece en México, que ha dejado más de 70,000 migrantes en territorio nacional en espera de sus audiencias o cortes estadounidenses, y por eso hemos visto estas fotografías que parecen de la era de Trump. Sí. Por parte de los demócratas, aunque todos son demócratas y forman parte de un partido, pues hay una ala mucho más liberal, hay una ala mucho más extremista y hay una ala más moderada que es más afín a la ideología de Joe Biden. Y también tenemos que tomar en cuenta que los intereses de cada miembro del Congreso pues también son muy particulares a sus estados, a sus distritos, sí. Y ellos claro que van a estar defendiendo pues la agenda que les va a aumentar las posibilidades de ser reelectos en el próximo año, porque estamos hablando que la totalidad de la Cámara de Representantes, los 435 miembros de la Cámara Baja van a tener que salir a elecciones, y por eso vemos que protegen la agenda que representa a los votantes de sus distintos distritos y estados. Entonces, ahí también vemos la agenda política, tanto nacional como la del Ejecutivo, pero también la estatal, claro. y los intereses de cada representante. Pues muy interesante. Lila, vamos a ver en qué se van concretando. Entiendo que son por supuesto, primeras aproximaciones de una relación que ojalá sea muy fructífera para los dos países, porque es esencial
el tema migratorio es esencial, el tema del control de la pandemia, por supuesto, ni hablar de la reactivación económica. Lo vamos a ir viendo, porque estas son cosas que se ven, ¿no? No nada más son sacar comunicados, sino son cosas que se ven y que se pueden medir. Así es que ojalá que podamos platicarlo un poquito más adelante, Lila. Sería un gusto como siempre, Ana Francisca. Muchas gracias y un saludo a todo tu público. Ana Francisca Vega.